Episodio número 2855. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios, estamos alcanzando ya este lunes 15 de julio el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. En el marco de esta lección número 3, controversias, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Y esta semana nos estamos gozando en el Señor con también estos poderosos comentarios del doctor y pastor Franklin Martí, quien para esta semana, repetimos, mandó 3 poderosos audios. Mañana vamos a tener el segundo de ellos, luego entonces el jueves, y precisamente también al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más podemos contar con tu presencia. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos ilustres y podamos entender el mensaje de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 2, versículos 13 al 22, Marcos capítulo 2, versículos 13 al 22, para responder 2 preguntas. Primero, ¿quién era Leví, el hijo de Alfeo? Y segundo, ¿por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 2, versículos 13 al 22. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera,
el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo y en odres nuevos se ha de echar. Eso es lo que dice Marcos capítulo 2, del 13 al 22. Ahora sí, respondamos a las preguntas. Primero, ¿quién era Leví, el hijo de Alfeo? Leví era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos. Y segundo, ¿por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Porque los publicanos sustraían dinero de sus mismos compatriotas, por lo que eran odiados y despreciados como pecadores. Entonces, imagínense que Jesús hubiese buscado lo mejor de la época o las personas más destacadas. No hubiese buscado a un publicano, pero lo hizo porque Jesús no veía necesariamente cómo las personas eran, sino cómo podían llegar a ser en sus manos. En los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. El tratado Mishaico Tohorot, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice: si un publicano entra en casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Imagínense ustedes con esta frase de este comentario judío acerca de la ley religiosa, que si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Entonces, con un comentario así, obviamente Jesús creó una polémica, creó una controversia. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación cuando le dijeron, así como dice la Biblia, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Cómo respondió Jesús esa pregunta? Él no la rechazó, sino que la revirtió. Indica que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Una verdad que es sumamente importante destacar. Jesús le estaba diciendo, ellos podrán ser pecadores, con más razón yo debo estar con ellos. Reclamó de esa manera para sí el título del médico espiritual a aquel que puede sanar el alma enferma del pecado. ¿Acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Una pregunta sumamente interesante que se nos hace para meditar. Marcos capítulo 2, del 18 al 22, inicia entonces un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia, los cuales habíamos mencionado en la lección anterior, al inicio, ¿verdad? Que durante estos 3 días de lunes, o mejor dicho, domingo, lunes y martes, se iban a tocar 3 controversias y luego entonces las últimas 2, miércoles y jueves. Pues precisamente, mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví, esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y de los fariseos. Jesús responde con una ilustración o parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran. Imagínense ustedes en plena fiesta que le digan, hay ayuno, aquí no se va a comer. Pero Jesús predice que en un día el novio le sería quitado, en alusión a la cruz. Habría entonces tiempo de sobra para ayunar, pero mientras él estaba ahí, no era para eso. Jesús entonces continúa con 2 ilustraciones
que subrayan el contraste entre su enseñanza y la de los dirigentes religiosos. Ahí es que habla de la del remiendo, de tela nueva en vestido viejo, y la del vino nuevo en odres viejos. Todo eso está hablando de la enseñanza. Y esa enseñanza que Jesús tiene es la enseñanza del vino nuevo, es la enseñanza de la tela nueva. O sea, por esa razón, esa enseñanza que los fariseos estaban enseñando, valga la redundancia, no era una nueva enseñanza, era una enseñanza arcaica, tradicional, fuera de lo que Jesús le estaba dando. Qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de estos dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompidas habían llegado a estar las costumbres de los maestros. Por eso estaba como fermentada, como pasada ya totalmente de la realidad. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Esto le puede pasar, o sea, como dice Omar, esto me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, a él, a ella, a nosotros, a ellos, a ustedes. Por lo tanto, la indicación es para que tengamos cuidado de no estar albergando tradiciones que son posiblemente originalmente buenas tradiciones, pero con el tiempo esas tradiciones no deben ser como un escrito está, no deben ser consideradas como si fuera un escrito está. ¿Se dan cuenta? Porque no son un escrito está, son un así lo hemos hecho, así nos gusta, pero no necesariamente debe ser verdad presente para aquellos que están recibiendo esa enseñanza. Nadie debe de estar juzgando, malinterpretando, forzando, como a veces sucede. Mucha gente cae en este error y es por eso que se nos invita a ser cuidadosos con este asunto de las enseñanzas verdaderas, porque las enseñanzas verdaderas incluso se pueden convertir en tinieblas si nosotros no le ponemos cuidado. ¿Por qué? Porque hay que tener siempre un balance. Yo siempre lo menciono, porque generalmente el enemigo trata de que aún con buenas intenciones, llevarnos al legalismo, llevarnos precisamente donde estaban estos fariseos. Se hacen las preguntas finales. ¿Quiénes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús? Y segundo, ¿cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Aquí escribí que quienes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús son los gobernantes y legisladores. Posiblemente en su lista usted nombre a más personas que son también vistas de igual manera como ladrones, como personas que no son confiables, como personas que son de alguna manera parias de la sociedad, que nadie que nadie acepta su presencia. Podría incluso ponerse en esta lista a los famosos homeless, a las personas sin casa, a los drogadictos, a los adictos a diferentes tipos de vicios que mucha gente la rechaza por eso mismo. Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Deberíamos de pensar que ellos también necesitan de Jesús. Jesús no es exclusivo para la gente que se comporta bien. Al contrario, el que se comporta bien generalmente es porque ya ha tenido un encuentro con Jesús. Al que debemos buscar, al que debemos de tratar de salvar, no es a los que están salvos, sino a los que están enfermos, así como lo hizo Jesús. Aquí el tiempo
se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno fue una controversia, la cual Jesús respondió precisamente dándole el balance. El tiempo de ayuno llegará, pero ahora mismo no era el tiempo del ayuno. Y sobre el famoso Leví, siendo cobrador de impuestos, siendo una persona rechazada por la sociedad, Cristo no la rechazó, sino que le dio una segunda oportunidad. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por habernos dado la ilustración acerca de esto del ayuno, porque necesitamos precisamente cuando hay un momento de gozo, entender que no es tiempo de ayunar, pero cuando hay un momento de necesidad, de tristeza, pues debemos hacerlo, o incluso si queremos también más adelante algún proyecto, algo que deseamos, ayúdanos, oh Dios, a tener un balance en todas las cosas, que aún en lo correcto no lo hagamos de una manera que caiga en el legalismo, sino que mantengamos el balance que tú deseas en todas las áreas. También pedimos que nos ayudes a darle la oportunidad también a otros a redimirse, incluso si somos nosotros mismos, que tengamos presente que en la cruz tú nos diste inclusión a todos y que todos merecemos, desde el punto de vista de cómo tú hiciste la redención, todos merecemos una segunda oportunidad. Ayúdanos, oh Dios, para no rechazar a nadie y de esa manera ser inclusivos a la hora del Evangelio. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 16 de julio, el Señor del Sábado. Esto se va poniendo sumamente interesante dentro del marco de esta lección número 3, controversias, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también lo pueden hacer vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Recuerden que pueden también enviarnos sus preguntas, sus comentarios, alguna interrogante de cómo pueden colaborar con este ministerio. Todo eso y más, y enterarse también de otros detalles de proyectos que tenemos y cómo ustedes pueden también apoyarnos. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.